Listo. Entonces, la potencia, en este caso, sería 1210 vatios, que es equivalente a decir 1,21 kilovatios, ¿cierto? Ahora, en este circuito, si ustedes pueden ver, el tercer elemento de un circuito son los cables, ¿cierto? Y si uno se pone a ver del positivo de la fuente hasta el terminal de la resistencia hay un cable, ¿cierto? Y ese cable se considera que tiene una resistencia igual a 0. Muchachos, sí, los que llegan tarde interrumpen todo el tiempo. Así pasa también en la vida real. Bueno, entonces, muchachos, un cable, ¿cierto? Se considera que tiene resistencia igual a 0. Y si un cable tiene resistencia igual a 0, el voltaje que yo tenga aquí en este punto se considera que es exactamente igual al voltaje que yo tengo aquí en este punto. Y el voltaje que yo tengo aquí en el negativo se considera que es el mismo voltaje que yo tengo acá en el terminal de la resistencia. ¿Por qué es el mismo? Porque están unidos por un cable. Los cables tienen resistencia igual a 0. Entonces, si eso pasa, y si este voltaje aquí es igual a aquí, y este voltaje de aquí es igual a este, en este circuito, todo el voltaje, los 110 voltios, están en esta resistencia, ¿sí? Y si todo el voltaje está en esta resistencia, pues la potencia que pasa por esta resistencia es la misma potencia que sale de la fuente, ¿cierto? Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma y el voltaje también es el mismo. Entonces, la potencia recibida por la resistencia es exactamente lo mismo, solamente en este circuito. ¿Por qué solamente en este circuito? Porque imaginémonos que nosotros tuviéramos dos resistencias, ¿cierto? Ay, no he abierto el tablero. Voy a intentar abrir el tablero, a ver si podemos trabajar con, si les puedo rayar aquí. Si este sí es, si será el tablero. Este que dice ensayos. Sí. Bueno, me quedé. Que está aquí en ensayo, ¿no? Ensayos. Ensayos, tableros sin título. Bueno, no me quiero abrir esto. Voy a tratar de hacerlo con el mouse porque... Bueno, entonces, muchachos,
en este caso nosotros teníamos una fuente, ¿cierto? Que es la batería, y tenemos una sola resistencia. Entonces les decía que toda la potencia que sale aquí de esta fuente, la recibe la resistencia todita, ¿sí? Porque en los cables no queda nada. Ahora, si mi circuito fuera diferente, ¿sí? Por ejemplo, que yo no tuviera una sola resistencia, sino en este caso dos resistencias. Entonces, observemos lo siguiente. Observemos que ya este voltaje que está acá, que hay un positivo y un negativo, este voltaje que está acá es este mismo que está aquí, es correcto. Pero en la resistencia ya el voltaje que está aquí, mire que ya no está unido al negativo, como en este caso, que en este caso sí el voltaje que está aquí estaría aquí. O sea que si observo la resistencia, voy a llamar esta R1, ¿cierto? Voy a llamarla R1 y a esta la voy a llamar R2, ¿sí? Entonces resulta que ya la potencia que sale de la fuente ya no se queda en R1, sino que se reparte entre R1 y R2. Es como cuando una familia tiene un hijo, ¿cierto? Entonces todo es para el hijo, todo es para el hijo único, ¿cierto? Pero en este caso ya tiene dos hijos. Entonces ya la potencia eléctrica no es la misma, hay que repartirla entre los dos. Entonces, en este circuito que estamos haciendo acá, solamente en este circuito, la potencia que sale de esta fuente es la misma que recibe la resistencia. Pero si ya el circuito es diferente, como en este caso, ya la potencia que sale de la fuente no es la misma que reciben las resistencias. Eso nos debe quedar claro. ¿Listo, muchachos? Ahora, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, ya el voltaje no es 110 voltios, sino que es 220 voltios. Cambió el voltaje. Siguen siendo los mismos 10 ohmios, pero cambió el voltaje al doble. Entonces miremos cuánto es la potencia que recibe la fuente. Entonces, ¿cómo la hallamos? Hallamos primero la corriente, ¿cierto? ¿Quién me dice a qué es igual a la corriente? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer? Muchachos, no todos al tiempo. A ver, cuenta. Resistencia por intensidad. Resistencia por intensidad, no. No, estoy hallando es la corriente, ¿no? Entonces, para hallar la Voltaje por intensidad, resistencia, profe. Sí. voltaje sobre resistencia, ¿sabe exactamente qué números? Dígame qué operación tengo que hacer. 120 dividido 200. 220 220, dividido 100. 120. 220 dividido en 10, o sea, eso me da 22 amperios, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Eso. Entonces esos 22 amperios los multiplico por el voltaje y me da 4.840 vatios, ¿sí? De potencia. O sea que en este circuito la potencia entrega 4.840 vatios. ¿Y quién me dice cuánto es la potencia que recibe la resistencia? ¿Tenemos que hacer cálculos? ¿O no? Profe, ¿le puede aumentar un poquito la pantalla que no se ve? Entonces sería resistencia sobre voltios. No, acabamos de decir que en un circuito como este, si ya hallamos la potencia de la fuente, la potencia que recibe la resistencia es exactamente la misma porque es el único elemento, ¿cierto? Haga de cuenta que este es, este es su sueldo, ¿cierto? Y este es su hijo. Entonces, si tiene un solo hijo, pues la potencia, todo el sueldito se le va para Sí, el profe, único es como hijo, lo que ¿cierto? puedo explicar. Exacto, Sí, lo profe, yo mismo. no lo había entendido bien, pero ya. O sea, en este caso, los mismos 4.840 vatios de la fuente son los mismos 4.840 de la resistencia. Y con esto lo que yo les quiero inculcar es que cuando nosotros hablamos de voltajes y corrientes en un circuito,
Los voltajes no se desaparecen, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Alguien había hablado. Bueno, entonces lo que yo les quiero inculcar aquí es que en un circuito los voltajes no se desaparecen, ni las corrientes se evaporan, ni nada. Todo está ahí, ¿sí? Todo está. No, digo, Profe, qué pena una pregunta, sí. ¿sí? Digamos que en ejemplo, en ese caso, si hubieran sido las dos resistencias, en ese caso hubieran sido 2420, digamos así. O Sí. sea, ya. No, depende No, del no. valor de la resistencia, ¿listo? No, no porque depende del valor de la resistencia. Entonces, hagamos la prueba. Digamos que las dos resistencias valen, o sea, de la única manera que pasa lo que usted dice, ¿cierto? En este caso, es que yo escribo con un lapicero, pero eso no me quiso funcionar, y escribir con el mouse es bien berraco. Bueno, ya aquí teníamos 220, ¿cierto? 220, ¿listo? Y aquí teníamos 10, ¿sí o no? Listo. Entonces, de la única manera que pasa lo que usted me está diciendo es que las dos resistencias, alguien está golpeando la puerta, a ver, listo. Entonces, de la única manera que pasa eso que usted me dice es que las dos resistencias valgan entre las dos 10, porque las resistencias en serie se suman. Entonces, que esta valga 5 y que esta valga 5, ¿cierto? Entonces resulta Ya. que cuando las resistencias valen, cuando las resistencias están en serie, que es como están conectadas en este caso, una al lado de la otra, eso se llama un serie, pero ese es un tema, ese es el próximo tema, pero bueno, no importa. Entonces las resistencias se suman. Entonces en este caso, estas dos resistencias equivalen a una de 10. Entonces, como equivalen a una de 10, la corriente que me da es la misma. ¿Por qué? Porque yo primero las sumo, 5 más 5, 10. Y sé que la corriente que circula por acá, ¿cierto? Que es la misma que circula por acá, me da 22 amperios porque es la dividir 220 en 10, ¿cierto? O sea que por acá van a pasar 22 amperios y por acá también van a pasar 22. Y ese 22 sí quedó muy feo, a ver. Parece un 11. Entonces, 22 y 22, ¿cierto? Entonces, en este caso, la potencia que entrega la fuente, en este caso era, ¿cuánto es que nos dio? 4.840, ¿cierto? 4.840 vatios entrega la fuente. Aquí entonces los recibe toda la resistencia de 10, pero en este caso, ahí sí se divide como usted dice, ¿cierto? O sea que aquí en esta resistencia van a quedar 2.420, ¿cierto? Sí, profe. En esta resistencia acá. Y en esta acá van a quedar otros 2.420, ¿cierto? Porque, como yo les decía, es la misma corriente, es el mismo voltaje. Entonces la potencia no se debe perder. En la fuente hay 4.840. Entonces en las dos resistencias se debe sumar los 4.840. En este caso se reparten así. Pero el problema es cuando no se reparten de forma igual, sino que, por ejemplo, digamos que estas dos resistencias, una sea de 8, ¿sí? Y la otra sea de 2 ohmios, ¿cierto? Ahí sí se reparte de forma diferente. ¿Por qué? Porque el voltaje se reparte también de forma diferente. ¿A qué es igual el voltaje? Recordemos, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? La corriente es 22 amperios. Entonces, 22 por 8, ¿cierto? 22 por 8 me da
176 voltios. O sea que aquí quedaron, aquí en esta de 8 voltios, quedaron 176 voltios de los 220, ¿cierto? O sea que ¿cuánto tiene que quedar en el otro? En la de 2 ohmios. ¿Cuánto tienen que quedar? 44, profe. 44, exactamente, sí, porque correcto. 20 más 24, ¿cierto? Entonces aquí quedan 44 voltios. Entonces mire que en esta resistencia quedó un voltaje y ¿en cuál quedó más? En la que tenía un mayor valor. Entonces eso es como cuando también le están sirviendo la comida a una familia, ¿cierto? Si el niño es más grande, entonces le sirven más. Si es más chiquito, entonces le sirven menos, ¿cierto? Ahí es más o menos lo que pasó, ¿cierto? Aquí quedaron 176 y aquí 44. Entonces, como cambió el voltaje en cada resistencia, ¿sí? Aquí está. Se pone pesado a veces. Entonces, como quedó aquí un voltaje diferente de aquí, y dijimos que la potencia, ¿cierto? La potencia eléctrica era igual al voltaje por la corriente. Pero resulta que vamos a hallar ahora la potencia en la resistencia 1, ¿cierto? La potencia en la resistencia 1, está difícil escribir. Sería el voltaje de la resistencia 1, no el voltaje total, sino el voltaje que cayó aquí en esta resistencia. El voltaje que cayó aquí en esta resistencia fueron 176. ¿Por cuánto? Por la corriente que es así, es la misma. ¿Ver? La corriente que circula por ese circuito es la misma, que son los 22, ¿cierto? No, es berraco. Trato de... Es que toca listar el tablero antes porque no sé por qué no funcionó el lapicero. Bueno, entonces, la potencia en la resistencia 1 sería los 176 por los 22, ¿cierto? ¿Y eso es igual a cuánto? 176 por 22 sería igual a 3.872. 3.872. Y entonces, ¿dónde quedaría? ¿Cuánto quedaría en la resistencia 2? La potencia en R2. Quedaría el resto, ¿cierto? Que la fuente está generando 4.840. Y aquí ya hay 3.872. O sea que en la otra resistencia estaría la potencia que hace falta, ¿cierto? Que sería 4.840 menos 3.872. En la resistencia 2 se queda 968. exactamente 968, ¿cierto? Entonces, fíjese que ante la pregunta que usted me decía, profe, entonces si hay dos resistencias, entonces la potencia se reparte en dos, depende del valor de la resistencia, ¿sí se dio cuenta? Entonces, en este caso, si la resistencia aquí es 8 y 2, la potencia se reparte de forma diferente, ¿verdad? Y si ya estas dos no suman 10, sino que suman otro valor, pues ahí la potencia que sale de la fuente también cambia, o sea, esta, ¿cierto? Entonces todo depende de los valores. Pero este es un tema que vamos a ver que son circuitos series y paralelos, que vamos a ver en la próxima clase. Por ahora me interesaba que veamos ese concepto de potencia que es la multiplicación del voltaje por la corriente. Pero el voltaje por la corriente ¿de quién? Del elemento donde yo esté calculando la potencia. Es decir, si yo voy a calcular la potencia que sale de esta fuente, ¿cierto? Entonces yo tengo que
hacerlo con el voltaje de esta fuente por la corriente que pasa por esta fuente, ¿cierto? O sea, en este caso, la corriente toda es la misma, 22 amperios. Entonces, es 220 por 22. Pero cuando a mí me digan, calcule la potencia de esta resistencia, sería el voltaje de esta resistencia por la corriente que pasa a través de ella. O sea que ya no sería 220, sino sería con los 176. Lo mismo aquí. Si yo necesito calcular la potencia de esta resistencia, es el voltaje de esta resistencia por la corriente de los 22 amperios. Y por eso es que nos dan valores diferentes. ¿Listo, muchachos? Recuerden que una cosa es la potencia emitida. En un segundo que hubo un accidente aquí en mi casa. Un momento. ¿Qué pasó? Bueno, ahí me escucha, un accidente aquí laboral. Bueno, entonces muchachos, de esa manera entonces nosotros debemos saber que una es la potencia, siempre una fuente que es la que tiene la energía, es la que entrega, o sea, la fuente es la que tiene la energía, ¿cierto? Como el plato de comida, ¿cierto? ¿Y quién es la resistencia? Es la carga, o sea, la que la recibe, la que se alimenta de ella. Pues cuando decimos que cuál es la potencia que entrega, la que entrega potencia es la fuente. ¿Y quién es la potencia que recibe? La que recibe potencia es la carga, o sea, la resistencia en este caso. Entonces, decíamos aquí que en este caso 4.840, 4.840, muy bien. Ahora miremos qué pasa si cambiamos el valor de la resistencia. También cambia la potencia. ¿Por qué? Porque cambia la corriente, sencillo, ¿cierto? En este caso son 110 voltios, aquí tenemos 20 ohmios. Entonces, ¿cuál sería la corriente? Alguien está escribiendo por acá, a ver. Entonces sería 110 dividido en 20, 110 dividido en 20, me da 5,5 amperios. ¿A todos les da lo mismo? 5,5 amperios. ¿Cómo es que, profe? Muchachos. ¿Cómo es la operación? Sí, profe, a mí me dio. 110 voltios dividido en 20 ohmios. ¿Cuánto les da? Sí, profe, a mí sí me da 5,5. 5,5, ¿cierto? Amperios. Sí. Y esos 5,5 amperios, entonces los voy a multiplicar por el voltaje para saber cuál es la potencia que entrega la fuente. O sea, 5,5 por 110 me da 605 watts de potencia. ¿Qué les dio a todos? ¿No? 605, profe. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, 605 me dio. Sí, señor, sí, señor. ¿Cuánto va a haber? Los mismos 605 porque es la hija única en este momento, ¿cierto? Pues como no hay otro que reciba potencia en esta resistencia, tenemos 605 watts. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, vuelve y... bueno, este es otro tipo de ejercicio. En este ejercicio me dicen, tengo una resistencia de 6 ohmios y me dieron la corriente. La corriente es de 2 amperios, ¿cierto? Entonces la pregunta es, entonces, ¿de cuánto es la fuente de alimentación? ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos ese problema, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿hay electricidad por resistencia? Exacto. ¿Por qué? Porque si yo calculo el voltaje que hay en esta resistencia, ¿cómo lo calculo? Tapo acá el voltaje en I por R, ¿cierto? Tengo la corriente y tengo la resistencia. 6 por 2 me da 12 voltios. Y ahí allí el voltaje que hay en la resistencia. Entonces, ¿cuál sería el voltaje en la fuente?
12 voltios. Sería el mismo, ¿sí? 12 voltios. Que no hay otro elemento. Claro. ¿Sí? Sería el mismo voltaje porque no hay otro elemento. O sea que la respuesta sería 12, 12 voltios. Listo. Y ya sabiendo cuánto es el voltaje en la fuente, entonces dígame cuánta es la potencia que entrega esa fuente. Dos 24, profe. amperios. Exactamente, 24 vatios, ¿cierto? Porque son 12 voltios por 2 amperios. Sí, Correcto. profe, ¿Y, 24. y cuánto sería lo que recibe la resistencia? 12 voltios. 12. 12. No, la potencia, la potencia. La potencia que entrega la fuente son 24 vatios. Entonces, ¿cuánto recibe la resistencia? Multiplico 24 por 6 y tiene que darme la potencia. No, muchachos, a ver, si el único elemento es esta resistencia, la misma potencia que hay acá, la misma 24, que va a haber acá. 24. El mismo 24, ¿cierto? 24, 24 watts. ¿Listo? Ok. Ahora cambiemos la pregunta, vean. Tenemos aquí 24 voltios en esta fuente. Sabemos que está circulando 3 amperios. Entonces yo tengo acá una fuente de 24 y mido la corriente y me da 3 amperios y no sé el valor de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? 24 dividido entre 3. Exactamente. 24 dividido entre 3 le da 8, profe. 8 ohmios, ¿cierto? 8 ohmios, listo. Y si ya sabemos que es 8 ohmios, ¿cuánto entonces es la potencia que entrega la fuente? 8 ohmios, profe. No, ese es el valor de la resistencia, 8 ohmios. Ahora, 24, ¿cuánto es igual. la potencia que entrega la fuente? 24. 24, profe, igual. 24. Año. 3, 3. ¿A qué es igual la potencia? A ver, potencia es igual a... Intensidad por voltaje. Exacto. ¿Y cuánto es la intensidad? Tenemos 3 y el voltaje es 24. 8. Exacto. 3 y 24. Entonces, ¿cuánto es la potencia? Dura 24 por 3. 24 por ¿Cuánto le da? 3. 72. 72, sí, 72 sí. vatios, ¿sí o no? Entonces, aquí la potencia es Esa era la potencia. 72. Muy bien, muchachos. Entonces, ya haciendo los ejercicios, nosotros ya podríamos darnos cuenta que haciendo esas relaciones que hay con la ley de Ohm y con la ley de Watt, si yo tengo dos cantidades, puedo calcular el resto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos lo siguiente ejercicio. Digamos que tengo acá, voy a hacer un poquito más grande los números. Entonces, mire que si yo tengo dos cantidades, puedo calcular el resto. Mire, por ejemplo, este circuito. En este circuito, la fuente vale 220 voltios, ¿cierto? Tiene 220 voltios. Y me da la resistencia. La resistencia es de 10 ohmios. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo calcular? ¿Podría calcular la corriente? Sí, claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto es en amperios? ¿Cuánto es? 22. 22 amperios, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia? 220. Los mismos 220, ¿cierto? Porque no hay más elementos. Mira. Los mismos más elementos. ¿Y cuánto es entonces la potencia que genera esa fuente?
¿Mm? ¿qué? 40. 4.840 vatios, ¿cierto? Que es la multiplicación entre voltaje y corriente. ¿Y cuál sería entonces la potencia de la resistencia? Los mismos Mm, 440, ¿no será, sí, profe? profe. Exacto. Muy bien, Sí, lo Maritza. mismo, Los 4.800. mismos 4.840. Muy bien. En este segundo ejercicio me dan ahora la resistencia y me dan el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Entonces puedo calcular la corriente también, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Mm, Mire, tengo el voltaje en la resistencia aquí, 220 voltios. Y tengo la resistencia, 20 ohmios. ¿Cuánto sería la corriente entonces? 10. De 10, 10, profe. profe. No, casi. Casi, pero no es 10. De 12. 20 dividido. Mire, otra vez, 20. 220 voltios y 20 ohmios. ¿Cuánto es la corriente? 11 Profe. 11, ¿no? 11 amperios, listo. Y si ya tengo la corriente y el voltaje en la resistencia, podría hallar la potencia en la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Sería 2420, profe. Exactamente, 2.420. O sea que si ya sé la potencia en la resistencia, también sé cuánto es la potencia en la fuente, ¿cierto? Sí, profe. Los mismos Los mismos, ¿no? 2420. Eso. Y si tengo el voltaje en la resistencia, ¿será que tengo también el valor del voltaje de la fuente? ¿121? ¿Por qué? O No, vea, no, no, tengo no, este no. voltaje aquí en la resistencia. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje en la fuente? 220. Los Sí, 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 mismos sí, 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 sí. 220, muchachos, 220. porque es un solo elemento, ¿sí o no? Listo. Entonces, fíjense que con dos elementos que nosotros tengamos, podemos hallar todo el resto. Aquí nos dan la corriente en amperios, 2 amperios, y el valor de la resistencia en ohmios. ¿No será que podría entonces calcular el voltaje en la resistencia? Que tengo la corriente y la resistencia. 8 voltios, ¿no? 12. O que no es sumado, ¿no? 12, profe. 12. 12, exacto. 12 voltios. 12. Sí, qué Y pena, qué pena. si tengo el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia, ¿no será que puedo hallar la potencia en la resistencia? Serían 72, profe. Casi, casi, 72. pero no. No, sí, pero no. No, mire, el voltaje es 12 y la corriente es 2. Profe, 24. 24 vatios, ¿sí o no? Y si tengo esa potencia en la resistencia, también tengo la potencia en la fuente, ¿cierto? Ah, sí, Sí, profe. profe. ¿Cuánto? 24. Los mismos 24. Y si tengo el voltaje en la resistencia, también sabría cuánto es el voltaje en la fuente, ¿cierto? ¿Cuánto es? 12. 12. 12 12. voltios. Muy 12, bien, profe. listo. Ahora miremos este otro ya. Tengo voltaje en la fuente y corriente del circuito. Entonces, ¿no será que ya puedo hallar automáticamente la potencia, ¿cierto? ¿Cuánto es la potencia que sale de la fuente? 72. 72, muy bien. O sea que también sé la, La de potencia. la potencia y la resistencia, que son los mismos 72.
Sé también el voltaje en la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto? 24. 24, profe. En la de 24. la Muy bien. resistencia 8. Y entonces ahora tengo el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la resistencia? 8, profe. 8. Muy bien. Listo, muchachos. Vea. Creo que Ahora 8, tengo la 24. potencia en la fuente. La potencia en la fuente la tengo ahora. Y la corriente que sale de la fuente. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? 10. 10. 10, profe. Muy bien. ¿Todos claros por qué 10? Sí, 10 por 10, 100. Exacto, porque 10 por 10 me da 100. O 100. sea que en la resistencia ya sé también que tengo 100. Y el voltaje en la resistencia también sería 10. Entonces, ¿cuánto es el 10. valor de la resistencia? ¿Cuánto? 10. 10. No, señor. No, señor. 100, profe. Ah, de la resistencia no. De la resistencia, el valor en ohmios. En ohmios. Sí, los 100, ¿no, profe? A ver, voy a calcular R. Vea. 10 por Tapo R 10. y me queda 10 B de sobre I. voltaje sobre intensidad. Bien. Exacto. 10. 1, profe. 1, sí. 1, sí, Exacto, muchachos. correcto. Pues pila, Mm. más atención, porque a veces uno por la distracción comete errores. Entonces, mire, aquí en el último, ya el último, tengo 60 vatios, ¿sí? En la resistencia, 60 vatios. Y sé que en la fuente hay 12 voltios, ¿cierto? O sea que en la resistencia también hay ¿cuántos voltios? 5. ¿Por qué? No. La Lo mismo. resistencia. En la fuente hay No. los 2. mismos 12, ¿no? Aquí Sí, tengo profe. voltaje en Sí, la profe, lo fuente, mismo. voltaje en la resistencia. Los mismos 12, listo. Ahora, ya tengo voltaje en la resistencia y tengo potencia en la resistencia. Mire, tengo voltaje en la resistencia y potencia en la resistencia. O sea, tengo estos dos. Podría calcular la corriente en la resistencia, ¿cierto? ¿A qué sería igual la corriente? A 5, profe. Así. Sí, así. A peso, sobre B, No. ¿cierto? O sea, a 60 sobre 12 le dio 5, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Entonces la corriente es 5 amperios. Y si ya tengo el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia, ¿cuál es el valor de la resistencia? 1,2. No. Casi. Sí, 2,4. Exactamente. 2,4 ohmios. Entonces, muchachos, eso es la ley de Ohm y la ley de Watts, ¿sí? Estar jugando con esos cuatro valores: voltajes, corrientes, resistencias y potencias, ¿sí? Y eso en los circuitos DC se cumple a cabalidad, ¿listo? Entonces, yo tengo un cuestionario de nuevo, al estilo de quizzes, que ustedes me dijeron que querían más preguntas. Entonces ustedes me dirán si lo quieren hacer en vivo ahorita mismo o se los dejo como para que lo hagan de forma individual. ¿En vivo no sería mejor? Sí, En hagámoslo vivo, una vez, listo. profe, ya que estamos calentitos. Sí, una vez, profe. Listo. Eso, entonces, ese cuestionario, bueno, un poquito larguito porque les hice preguntas de todo tipo, ¿listo? De todo lo que hemos visto. Entonces, ya les voy a compartir el enlace. Voy a dejar de compartir la pantalla y ya les envío el enlace al WhatsApp, ¿listo? Listo.
Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Usted este video lo subió otra vez a YouTube? Sí, claro, sí. Yo trato pues de en lo posible de subirlas todas. Entonces, Ah, profe, porque es que pues tengo que irme para Santander a recoger mi mamá, entonces si puedo salirme de la clase ahorita para hacer el trabajo, ¿usted me manda un trabajo ahorita o cómo? Porque es que tengo que ir a recoger a mi mamá en este, Santander. acá, este enlace se lo comparto. Sea, o sea, cuando jugamos en vivo es un enlace, ¿listo? Entonces yo lo voy a llamar juego en vivo. Y cuando ya sea el enlace para que ustedes lo hagan, se llama enlace de práctica. Entonces, después de que usted llegue de su vuelta, se mete al que diga enlace de práctica, ¿listo? Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí les saco. A ver, ahí ya. Ahí les acabo de enviar al WhatsApp. ¿Ok? Listo, ya está James, Maritza, Milton, Cristian, Juan Esteban, Milton, vamos seis. Profe, yo estoy por aquí, profe Arsenio Morales. Por eso le dio, tiene que darle clic al enlace de Quizzes, el que le envié por WhatsApp. ¿Alguien más se va a conectar que todavía no? Ah, Arsenio, Arsenio ya. Andrés Pulgarín ya se conectó. Profe, el mío está cargando, un momento. Nasli Jacqueline ya se conectó. ¿Cuál es el suyo? Que dice que está cargando. Daniel, profe. Daniel, ah, ya. Jonathan Cano ya se conectó. A ver, démosle unos segundos. Daniel ya se conectó, listo. Aquí ya tenemos 9, 10, 11. Faltan dos personas, pero pues empecemos con ella. ¿Hay alguien más para esperarlo o no? Bueno, entonces le voy a dar a iniciar.
Recuerden, muchachos, que esto evalúa tanto la respuesta correcta también como el tiempo. Entonces, a veces si se apresura mucho a contestar, si están malas preguntas, pues va a tener